Durante los últimos 10 años que he estado escribiendo sobre la World Wide Web, he podido ver cómo esta ha transformado nuestro mundo. Un 25% de la población de nuestro planeta ya está conectada, permitiendo a los usuarios el acceso al conocimiento y la conexión entre ellos, algo que nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad. Representa la aparición de un ecosistema totalmente nuevo de la información que tendrá un impacto sobre la civilización humana aún mayor que la prensa impresa. Impulsa la transparencia, impulsa hacia la perfección de la información. Parece que la red haya impuesto la información gratis, y hemos visto que la gente corriente se ha involucrado en la lucha por la libertad y la democracia. Naturalmente, la red como tecnología favorece el aperturismo. Hace que este sea más fácil y dificulta la cerrazón. Cualquiera que quiera participar tiene que inscribirse para pertenecer a ese espacio. Pero no todo es lo que parece. Dentro de la caótica competencia general de esta revolución virtual, hay altibajos entre los ganadores y los perdedores en la lucha por el poder. Es una herramienta muy poderosa que tiene el Estado para controlarnos, para saber de nosotros. Desde el principio estuvimos intentando encontrar un equilibrio que funcionara. Mientras que la antigua lucha por la libertad ocupa los titulares, en su despertar, la red está cambiando silenciosamente el poder, a veces de una forma amenazadora que nunca hubiésemos imaginado. Está acelerando la globalización. Nos está proporcionando nuevas lealtades que sobrepasan los límites tradicionales. Pero también está reinventando la guerra y parece estar creando temibles callejones culturales sin salida. Frente a todo esto, los viejos centros de poder se están viniendo abajo. Este documental trata sobre la lucha para llenar el vacío que ha quedado y qué significa para nosotros. La revolución virtual. ¿Enemigo del Estado? La breve historia de la red está llena de nuevas aplicaciones con consecuencias inesperadas. Lo que en un principio parecían ser situaciones sin consecuencias, han emprendido una vida por sí mismas y los usuarios la utilizan para una nueva causa. Tal vez el ejemplo definitivo es cómo un servidor de la red llamado Twitter ha llegado a amenazar a uno de los regímenes más duros del mundo. Twitter fue desarrollado en San Francisco en 2006. Junto con Facebook, forma parte de un fenómeno de la red conocido como redes sociales, una forma cautivadora y novedosa para estar en contacto con los amigos. Twitter te permite enviar un mensaje llamado tweet desde tu teléfono o tu ordenador. El mensaje debe contener como máximo 140 caracteres y puede leerlo cualquiera que se suscriba a tu página de Twitter. Poco después de su lanzamiento, los tweets empezaron a inundar la red, gente que contaba su vida con pelos y señales. El microcosmos del mundo de la red Twitter parecía una moda cuando empezó. La gente solo quería un Twitter porque sí, porque valía la pena. Era una forma interesante de charlar. Mucha gente que dejó de utilizar el servicio lo vio como un ejemplo más de lo superficial de la cultura del todo sobre mí de la red. Pero entonces ocurrió algo revolucionario. Irán, junio de 2009. A raíz de unas elecciones presidenciales, los partidarios de la oposición se echaron a la calle para expresar su indignación porque pensaban que estaban amañadas. El Estado iraní contraatacó con la policía antidisturbios y la prohibición de cualquier medio de información dentro del país. Los manifestantes regresaron de nuevo a Twitter para contar al mundo lo que estaba ocurriendo. Y en números extraordinarios. Solo en los primeros 18 días, 500.000 de personas enviaron más de 2 millones de tweets desde Irán. En pleno apogeo, cada hora se publicaban 200.000 tweets sobre Irán. Una iraní residente en Inglaterra era quien recibía muchos de esos tweets. Tiene familia en Irán, por lo que no podemos mostrar su rostro ni proporcionar su identidad real. Se le conoce por su apodo en Twitter,
Oxford Girl. Yo estaba sentada y decidí ir a tomar un café, y cuando volví tenía unos 3.000 tweets que llegaron en unos minutos. En cuanto envió esos mensajes, el público en general se convirtió en un vínculo crucial entre los manifestantes y el mundo exterior. Alguien me enviaba un mensaje o un correo electrónico y yo escribía: he recibido una noticia que dice que los basijis están en tal o cual calle, están arrestando a la gente, avisad de que vayan por otro sitio. Twitter tiene un efecto enorme en la red. La información se pone en manos de la gente, haciendo que sea como el mercurio, irreprimible e incontenible. Es como el muro de Berlín, e imaginen lo rápidamente que habría caído el muro si Twitter hubiese existido. Me sentí muy contento y entusiasmado porque algo estaba pasando, pero también alarmado porque las cosas podían empeorar muy deprisa. Pronto, no solo las redes sociales como Twitter, sino también sitios para compartir vídeos como YouTube, se vieron atrapados en la lucha a vida o muerte en Irán. Cuando una joven iraní fue asesinada, millones de personas fueron testigos de sus últimos momentos. La gente vio en tiempo real cómo moría una persona joven y llena de energía, con una vida por delante, asesinada sin sentido por el régimen actual, y la gente quiso vengar su muerte. La red está sacudiendo el mundo de la política, porque es capaz de capturar información de una multitud de testigos oculares para luego transmitirla a nivel mundial en tiempo real. Es móvil, interactiva e inmediata. Y esto significa un paso radical del gran regalo del siglo XX a los políticos, una televisión en vivo. A diferencia de la televisión en vivo, los vídeos en la red provocan inmediatamente una reacción en todo el planeta que después redunda en sucesos que se desarrollan sobre el terreno. Los sucesos en Irán fueron trágicos y provocaron una gran conmoción por la capacidad del pueblo de Irán para conectar con la audiencia mundial y con sus semejantes dentro de Irán para utilizar el poder de la información, para inspirar resistencia contra aquel régimen y para crear una conciencia política en apoyo de la democracia. Lo que hemos visto evolucionar en la red es un gran ejemplo de cómo los seres humanos pueden evolucionar con sus herramientas. Provocamos cambios con nuestras herramientas y las herramientas nos cambian a nosotros. Y el ciclo continúa. La nueva infraestructura de las comunicaciones no provocó el levantamiento. El que lo causó fue el descontento político, porque cuando las personas están en un momento de necesidad y quieren hacer algo coordinado, unen sus manos y utilizan las herramientas que tienen para hacerlo, algo que no había sucedido antes. La red es como una caja de herramientas para protestar contra un mundo inesperado. Los administradores de Twitter estaban sorprendidos de que se hubiera producido una revolución tan rápida y que a la vez se extendiera por todo el mundo. En ambos casos, el principio que lo guiaba era el mismo. Creo que la apertura es una revolución en sí misma. Expones tus pensamientos y así atraes a otras personas que de otro modo no habrías atraído. Y las cosas ocurren. Es como una reacción química. Es casi inevitable que con las nuevas tecnologías que existen en el mundo la información fluya libremente. La gente se comunica y eso conduce al poder. Lo que es asombroso es cómo las autoridades, incluso los estados y las naciones más poderosas, parecen incapaces de enfrentarse a la red. Pero si vamos un poco más allá, la razón se hace evidente. La información vinculada a la red se canaliza a través de un sistema físico más antiguo, Internet, que opera más allá de la jurisdicción de cualquier país y trabaja en contra del control central. Es irónico que ahora amenace al Estado, para el que Internet fue originalmente diseñado para proteger a la nación más poderosa de los tiempos modernos. Los orígenes de Internet se remontan a la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Rusia soviética se enfrentaban a la amenaza inminente de un holocausto nuclear. En 1957, el gobierno estadounidense se llevó el susto de su vida cuando los rusos lanzaron el primer satélite espacial, el Sputnik.
Decididos a no volver a ser burlados por los soviéticos, los americanos fundaron la Advanced Research Project Agency, conocida como ARPA. La ARPA contaba con un gran presupuesto y dijo que iba a crear algo que vencería el juego de los rojos. El Pentágono no tenía ni idea de qué era eso que iba a proteger a Estados Unidos. El ARPA no estaba dirigida por un departamento militar de investigación y desarrollo, que entonces estaba centrada en los detalles básicos y prácticos de las nuevas armas. Reunió a algunos de los científicos civiles más brillantes de Estados Unidos y les dijo que miraran al futuro y descubrieran algo verdaderamente revolucionario. Una de las áreas en las que la ARPA se metió de lleno fueron las comunicaciones. Utilizando la nueva tecnología de los ordenadores se desarrolló ARPANET, una red innovadora y precursora de Internet. A principios de la década de los 70, ARPANET era una de las redes informáticas similares de todo el mundo. El problema era cómo unirlas. En 1974, dos científicos informáticos, Vint Cerf y Bob Kahn, crearon las reglas con las que estas redes podrían hablar entre sí. Esto marcó el comienzo de la Internet mundial que conocemos hoy. La experiencia que tuvimos al principio fue simplemente resolver un problema de ingeniería bastante complicado e interesante. No creo que ninguno de nosotros apreciara que la solución a este problema daría lugar a lo que hoy conocemos como la red mundial, con casi 2.000 millones de personas online. Detrás del trabajo de Vint Cerf había una tecnología denominada conmutación de paquetes. En ella reside el corazón de la revolución virtual. La conmutación de paquetes toma una parte de la información y la desmenuza en trozos pequeños. Entonces, estos son enviados a través de la red, a menudo en un orden incorrecto y ni siquiera por la misma línea. En el extremo receptor, los paquetes se vuelven a colocar en el orden correcto y los datos se vuelven a rehacer por completo. La conmutación de paquetes es la herramienta perfecta para que los ordenadores se comuniquen entre sí, ya que permite transmitir de una vez y rápidamente una enorme cantidad de datos a través de múltiples rutas. Esta arquitectura implica un flujo imparable de datos. Y esto es lo que tendría consecuencias dramáticas para las personas y los gobiernos en los años siguientes. Parte de mi motivación cuando estaba trabajando en Internet era precisamente la construcción de un sistema que no tuviera ningún control central. Recordemos que todo estaba siendo financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y una de las cosas que ese departamento quiere es que los sistemas sean altamente fiables y resistentes. Una forma de lograrlo es no tener ningún punto central que pueda ser atacado y destruido y por lo tanto que nada pueda inferir en el funcionamiento de la red. Así que la consecuencia de esta arquitectura descentralizada es que es altamente resistente a las deficiencias y por lo tanto es muy difícil para cualquiera cerrar Internet por completo. Cuando empezó, la antigua ARPANET conectó 4 universidades de toda Norteamérica. Actualmente, Internet mantiene conectado a un 25% de la población del planeta. Los ejes de Internet son los servidores madre. Estos actúan como guías telefónicas, conectando todos los ordenadores a los sitios web que queremos ver. Parece un bloque de oficinas anónimo, pero en realidad este edificio alberga uno de los 13 servidores madre que mantienen a Internet en marcha por todo el mundo. Tenemos gran cantidad de accesorios, cámaras en el techo y tenemos muchos otros accesorios en el techo, en las paredes y bajo el edificio para controlarlo todo fácilmente. Todas las paredes exteriores son de paneles metálicos y tenemos sensores de movimiento en el techo para que nadie pueda entrar por el falso techo. Con eso me estás diciendo que lo que hay dentro de esta habitación es muy valioso y muy importante. Cierto. Toda esta seguridad es para proteger al Santo de los Santos, el santuario interior de la sala de servidores. Esta habitación es responsable de todas las direcciones .com del mundo, 80 millones. El buen funcionamiento de la economía mundial depende de ello. Aquí están concentrados todos los comandos de los servidores y así se ahorra una gran cantidad de espacio. Sí, a su manera. Esta habitación es probablemente tan importante como el despacho oval. Escuchemos un momento el sonido de 80 millones de .com.
pasaría si diera un tirón del enchufe y de repente hubiera un apagón aquí, en Mountain View, California? Aquí están la mayoría de los centros de procesamiento de datos. Nosotros mismos nos suministramos de lo necesario. Aquí tenemos generadores de corriente, tenemos 13 generadores a diésel, tenemos nuestros propios servidores por si fallara alguno de ellos. E incluso si sufriésemos un ataque a uno de esos 13, hay otros 191 diferentes que están alrededor de ellos. Aunque fuera atacado uno de los 13, eso no afectaría al conjunto de servidores y seguirían funcionando. Así pues, no es tan fácil desmontar Internet. Determinados países, como Irán, no pueden apagarlo por mucho que quieran, porque es un sistema mundial compartido. Un organismo internacional llamado ICANN, que no es leal a ningún país, supervisa los servidores madre, pero su papel es limitado. Como entidad internacional, ¿tiene poder ICANN para controlar y poder de encender y apagar Internet? Bueno, no creo que nadie tenga poder para encender y apagar Internet. Cada vez era más evidente que el estilo de operación de Internet era la antítesis de lo que la mayoría de los países habían estado acostumbrados. De hecho, en los primeros tiempos de la telefonía y la telegrafía solo tenían una red, que normalmente era dirigida y operada por el gobierno, lo cual le proporcionaba un control considerable. La idea de Internet me gustó mucho, porque no tenía lo que yo llamo deficiencias, y por tanto abrió una plataforma, lo que probablemente es la oportunidad más democrática para que las personas puedan expresarse y obtener información que jamás haya existido. En el siglo XX, si tenías algo que decir en público, no podías. Y punto. Si eras un civil, un ciudadano, pero no un profesional de los medios, no podías transmitir un mensaje por mucho que lo intentaras. De hecho, las personas que trataban de enviar mensajes al público a su manera, a través de canales de aficionados, como mostrar pancartas en la calle o al lado de las carreteras, eran consideradas como una especie de revolucionarios. Y ese cambio es enorme. Cualquiera que quiera participar solo tiene que inscribirse. Es un gran cambio. Si tienes un sistema de información indestructible, sin control central, que al instante se amplifica, entonces la información se vuelve muy poderosa, se sobrealimenta. Que caiga en buenas o malas manos tiene una importancia enorme en las batallas contra la autoridad. Los usuarios anónimos de la red pueden desempeñar el papel de periodistas de investigación y pueden proteger publicaciones, informaciones importantes y sus fuentes emisoras. Y nada se centra más en este nuevo poder que un sitio web llamado Wikileaks. Wikileaks permite a las personas dar un toque de forma anónima a los gobiernos y las entidades. La gente que lo maneja se ha creado unos enemigos muy poderosos. No es extraño que quieran pasar desapercibidos. El tema de la censura en Internet se ha convertido en una de las cuestiones más importantes de nuestra época. Esto definirá cómo las sociedades de todo el mundo serán capaces de comunicarse libremente en el futuro. Wikileaks ha publicado una lista de miembros del BNP que nombra a varios profesores, doctores y agentes de policía. Se han publicado unos documentos confidenciales del ejército de Estados Unidos sobre la bahía de Guantánamo, los cuales revelan la violación de los derechos de los presos. El contenido del correo electrónico de Yahoo de la política estadounidense Sarah Palin fue expuesto online para demostrar que utilizó su cuenta privada para evadir las leyes públicas. La publicación de un informe en 2008 reveló cientos de asesinatos cometidos por la policía de Kenia. Wikileaks tiene una base de datos de más de 1.200.000 documentos. Mantiene sus propios servidores en ubicaciones no reveladas, no guarda los registros y utiliza un cifrado de encriptación militar para proteger a sus fuentes y otras informaciones confidenciales.
En algunos países, la gente no puede ponerse en contacto con periodistas fiables de ninguna manera, ni siquiera para averiguar en quién pueden confiar. Por eso es muy importante ofrecer una entidad como nosotros, que tenga una reputación y que ofrezca a las personas una manera anónima de presentar esta información. La red es un obstáculo para un Estado que pretenda controlar la información, y es muy difícil para ellos atrapar a personas que tienen ordenadores personales que pueden encriptar la información y enviarla a otras personas que tienen la clave. Es imposible interponerse y acceder a esa información. Y una vez que has publicado algo, la capacidad de localizarlo y de detener su propagación es casi imposible. Y a pesar de los esfuerzos que hace para conseguirlo, los estados tienen que admitir que la información seguirá suelta por ahí. La publicación de documentos confidenciales y a menudo dañinos en la red significa que Wikileaks está bajo ataque constante. En febrero de 2008 llegó una orden judicial de un banco de Suiza, el banco Julius Baer, después de que Wikileaks publicara una acusación de evasión de impuestos. Este fue el primer gran caso en que una organización trató de perseguirnos legalmente, porque publicamos documentos sobre cientos de millones de impuestos evadidos. Un juez de California, donde fue llevado el caso, dictaminó que el sitio Wikileaks fuera retirado de la red, pero si el banco creyó que aquello era una victoria, estaba muy equivocado. Lo único que consiguieron fue que medio mundo se interesara en los documentos de los bancos. Así pues, el New York Times publicó nuestra dirección IP. La CBS dijo que la libertad de expresión tenía un nombre y publicó nuestra dirección IP. Así que estos son, una vez más, los efectos dinámicos que puede producir compartir conocimientos con personas de todo el mundo. La decisión de un juez puede borrar fácilmente una historia de tu archivo digital. Pero por otra parte, Internet ya no es un ambiente controlado. Está compuesto por personas. Y todas esas personas pueden ocuparse de que cierta información se quede donde estaba. O que todavía siga disponible en muchos otros lugares. Hay una famosa frase que dice: la red interpreta la censura como un daño y busca rutas alternativas. Y cuando John Gilmore dijo eso, en realidad no estaba siendo metafórico, sino que estaba describiendo literalmente los protocolos de comunicación de Internet. Así que si estás tratando de enviar un mensaje del punto A al punto B en Internet, es algo así como ir de un lugar A a un lugar B. Hay una red de carreteras y puedes ir por muchos caminos distintos. Así pues, la censura está considerada como una especie de bloqueo en la carretera para que no pasen los mensajes. Pero si eso ocurre, los protocolos de Internet buscan otros caminos no detectados para pasar, y lo ven. Vale, puedo pasar por aquí, hay otra carretera por la que puedo enviarlos. Y los protocolos de Internet buscan otros caminos para que pasen. No solo es el hardware lo que permite la resistencia a la censura. Cuando un gobierno u organización trata de bloquear un sitio web, siempre hay alguien muy motivado con los conocimientos informáticos necesarios para jugar a David contra Goliat. Creo que la razón por la que vemos a tanta gente metiéndose con otros gobiernos se debe a que con los ordenadores todos nos encontramos en igualdad de condiciones. Cuando yo era niño, una de las primeras cosas que me di cuenta fue: puedo sentarme aquí detrás de mi módem y programar igual de bien y hacer lo mismo que alguien haría con un equipo más grande. La forma en que la red permite a los individuos saltarse la censura y los bloqueos se muestra claramente una vez más por la crisis iraní. Una vez que el gobierno iraní se dio cuenta de lo que estaba pasando, bloquearon sitios como Twitter y Facebook. Al otro lado del mundo, un joven de 25 años de San Francisco entró en acción. Austin Heap utilizó sus habilidades de programador para desarrollar el Haystack, un programa de encriptación llamado así porque se esconden los datos cotidianos de la red. Él afirma que es una manera segura para que los ciudadanos iraníes puedan descargar sitios bloqueados por su gobierno. Lo que voy a hacer es canalizar mi conexión a través de una máquina que está en Irán. Así que cualquier cosa que haga aquí estará sujeto a las mismas tecnologías de filtrado que alguien de allí experimentaría. Con el filtrado normal de Irán, voy a seguir adelante y a tratar de cargar Facebook.com.
Y lo que ocurre enseguida es que te deniegan el acceso. Ni siquiera se puede establecer la conexión con Facebook porque los filtros la interrumpen. Así que voy a abrir el Haystack, que se carga con un solo clic en actualizar. Y en este lado de la pantalla verás rápidamente lo que va a hacer el Haystack. Hay un montón de números. Ya puedes descargarte el Facebook desde Irán. Y todo lo que haces con el Haystack es seguro. Está encriptado. No se puede filtrar. Y no hay posibilidad de que puedan averiguar cuál es tu clave para luego tratar de saber quién eres en la vida real. Puedes ver todos los medios de comunicación que aparecen. Son increíblemente gráficos y cada día los veo. Y en cierto modo tienes que verlos y olvidarte, pero al día siguiente puede ser peor. Me afecta aunque no esté allí. Lloro durante 10 minutos, pero esa es su vida. La red proporciona a los ciudadanos la posibilidad de evadir la censura, y la facilidad de acceso les da una capacidad para delatar un delito. Uniendo esos elementos, podemos contar con unas herramientas extraordinarias para que personas motivadas se agrupen rápidamente en torno a una cuestión concreta. En cierto modo, la red parece estar devolviéndonos a un mundo anterior a los partidos políticos, un mundo de acción directa. En ninguna parte es más evidente que en la campaña sobre el cambio climático en Gran Bretaña. La red no va a rivalizar con los estados, no va a amenazar con hacer desaparecer al Estado, pero lo que posiblemente amenaza es con hacer irrelevante varias formas de la política nacional, porque la gente puede ignorarlas. Antiguamente, ser miembro de un partido político o votar en las elecciones era una de las pocas maneras que teníamos para expresar nuestras ideas políticas. Y el Estado preferiría que siguieran siendo las únicas maneras. Pero las elecciones tradicionales son cada vez menos relevantes. Mi generación y la gente más joven que yo se siente completamente desilusionada con los partidos políticos dominantes. Entonces, ¿qué hacer si esas personas no representan sus puntos de vista? Es necesario un foro diferente y diferentes medios de comunicación para expresar tus ideas políticas. En el pasado, había muchas limitaciones para hacer eso. Pero ahora puedes expresar tus propios puntos de vista simplemente conectándote a Internet. En un evento organizado por el Campamento en Acción por el Clima, destinado a cerrar una central eléctrica de carbón en Nottinghamshire, acuden activistas de todo el país. Aquí todos son comunicadores, filman a medida que se producen los acontecimientos, suben los vídeos y las fotos a su web a través de actualizaciones constantes. Sin embargo, la red proporciona algo más que herramientas para la protesta. Sus conexiones inspiran la solidaridad en el grupo. Creo que la naturaleza de la comunidad ha cambiado. Antes de Internet, las únicas comunidades de las que podías formar parte eran comunidades en las que solo podías estar presente físicamente. Podías estar geográficamente cerca de otras personas para formar parte de alguna organización o estructura. Mientras que ahora, un día puedes decir, quiero hacer algo por el cambio climático, por ejemplo. Y solo tienes que acceder al sitio del campamento por el clima y al momento estás involucrado. Ya eres miembro de esa comunidad. La red es una increíble fuente de recursos para la transmisión de información y para reunir a las personas en torno a un tema, incluso en un lugar determinado, pero a muy corto plazo. Lo que la red es capaz de hacer es sacar a la luz comparaciones de la nada y hacerlas desaparecer otra vez. Lo que el Estado ha podido hacer durante décadas, durante siglos, es afianzar las identidades de las personas, manipular sus temores, manipular sus esperanzas. Creo que Internet fortalece a cualquiera que pueda usarla. Fortalece aún más a la gente que la usa efectivamente. Fortalece a los gobiernos para controlar una insurrección, fortalece a la propia insurrección, así que es un arma de doble filo. Hemos visto cómo la red proporciona un tremendo poder individual y da cohesión y una finalidad a las causas más dispares. Pero siempre, frente a estas nuevas libertades, nos encontramos con la autoridad inquebrantable del Estado.
Así que lo que se pone en marcha es una carrera de armas entre los ciudadanos y el Estado. En mi opinión, el mejor ejemplo de esto se está produciendo ahora en China. China es un Estado unipartidista, en el que durante 60 años el Partido Comunista ha gobernado con mano dura. Aquí la red se presenta a la vez como un quebradero de cabeza enorme y como una gran oportunidad. China cuenta con más personas conectadas que cualquier otra nación del mundo, 253 millones. Así pues, los efectos de la red en la política constituyen una enorme amenaza para el Estado. Y, sin embargo, la tecnología ha contribuido al extraordinario crecimiento económico de China. El Estado chino tiene que jugar hábilmente al gato y al ratón con sus ciudadanos. Se trata de un juego que está definiendo la red del siglo XXI. Creo que lo que quiere el gobierno es utilizar el poder de Internet para impulsar la economía. Pero en términos de política, cultura y sociedad, está realmente preocupado por la información que hay en la red, porque puede constituir una amenaza. No pueden llegar y desconectar Internet, porque los negocios chinos viven de la exportación y necesitan hablar con sus clientes occidentales. Las universidades chinas obtienen información de las universidades occidentales, leen los trabajos de investigación, descargan apuntes y esas cosas, y eso no lo pueden detener. Quieren bloquear el Falun Gong, quieren bloquear cosas relacionadas con el Dalai Lama, pero eso es difícil. Los esfuerzos que China hace para censurar la red son asombrosos. Se cree que hay 30.000 chinos que secretamente vigilan la red constantemente. Los chinos han llegado a ser muy hábiles en los últimos 15 años en lo que es ampliamente conocido como el Gran Cortafuegos de China. Ese anillo de la censura que metafóricamente rodea todo el país, con el que los censores envuelven a los medios de comunicación profesionales. Los chinos leen el New York Times y deciden si abren o cierran el acceso, y lo mismo hacen con la Wikipedia. Parece que la enorme inversión que ha hecho el Estado chino para controlar la red está dando sus frutos. Han logrado bloquear efectivamente los sitios web occidentales que podrían ser nocivos para su política. Lo que no alcanzamos a comprender mientras nos retorcemos las manos pensando que el New York Times o incluso la web de la BBC pueden estar bloqueados, es que para el gobierno chino la amenaza no es la información occidental liberal que llega al país, sino que perciben la amenaza que llega de las conversaciones que cientos de millones de chinos están teniendo entre sí dentro del país. El ejemplo más poderoso y conmovedor se produjo en mayo de 2008, cuando un enorme terremoto en Sichuan acabó con la vida de 70.000 personas. Las escuelas se derrumbaron, pero en cambio los edificios del Partido Comunista quedaron prácticamente intactos. La pacífica indignación de los ciudadanos chinos expresada en la red levantó un nuevo reto para las autoridades. La incidencia del terremoto fue denunciada por los ciudadanos chinos que tomaron fotografías y en algunos casos vídeos que se publicaron casi instantáneamente en QQ, el mayor servicio de Internet en China, y en Twitter. No son medios de comunicación provenientes de fuera del país, de fuentes profesionales y previsibles. Son medios que se han generado en el país y han llegado al exterior, producido por 500 millones de fuentes de aficionados. En el caso de los medios de comunicación no oficiales que podían investigar el asunto del derrumbe de la escuela, muchos bloggers hicieron su elección. En concreto, el artista chino Ai Weiwei, que también es un blogger muy conocido. Emprendió con valentía un proyecto de recopilación de todos los nombres de los niños fallecidos en el derrumbe de la escuela. Su acción inspiró a cientos de voluntarios que se desplazaron hasta la región del terremoto, llevaron a cabo la investigación y anotaron los nombres de los niños en sus blogs. Al gobierno no le gustó que un gran número de voluntarios fuese a investigar las escuelas que se habían derrumbado en Sichuan. Yo creo que tanto si el gobierno quiere como si no, esta energía espontánea no dejará de crecer. Pero la censura es solo una táctica empleada por el Estado. China, como muchos gobiernos,
Está aprovechando el hecho de que los ciudadanos estén exponiendo cada vez más sus vidas online. Una de las mayores innovaciones en materia de vigilancia en los últimos años se ha producido como consecuencia de la propagación de los sitios de redes sociales y de los equipamientos sociales en todo tipo de sitios. Porque una vez que la gente muestra quiénes son sus amigos, es posible hacer un análisis del grupo y empezar a buscar comunidades clandestinas. Y esta es una herramienta muy poderosa en manos de la policía y de los servicios de inteligencia para averiguar quién observa ciertas creencias no gratas, ya sea el islamismo y en China el amor a la democracia o lo que sea. Incapaces, o porque no quieren empezar un debate libre en la red, las autoridades chinas también están utilizándola para sí mismas, aprovechando su poder para difundir información instantáneamente, para librar una batalla de ideas online. Creo que si no puedes bloquear la Internet, entonces tienes que guiarla, es la única manera. Cuando una sociedad está siendo separada por la presión del gobierno, es necesario ajustar tu estrategia. El gobierno empezó reclutando lo que calificó como comentaristas de Internet, ciudadanos que escriben artículos y cuelgan los comentarios en la red en apoyo de la línea oficial del partido. Los ciudadanos chinos lo llamaron el ejército de los 50 céntimos, porque para cada artículo o comentario les pagan la astronómica suma de 50 céntimos. Se estima que hay cerca de 350.000 centros de operaciones en la China de hoy. La censura hace dos cosas. Una es el bloqueo y la otra, la guía. El llamado ejército de los 50 céntimos. Aplica más el segundo método, el de la guía. A veces necesitan una opinión eficaz para poder guiar en un canal o dirección. Pero una vez más, la comunidad online se está dando cuenta de que están jugando al gato y al ratón. Wen Winchao era uno de esos de los 50 céntimos, pero es escéptico en cuanto a la efectividad del espionaje online. En realidad, creo que el efecto del ejército de los 50 céntimos se ha exagerado. Sabemos que el gobierno gasta una gran energía en la formación profesional de los comentaristas de Internet. También tienen comentaristas a tiempo parcial. Pero en la Internet podemos ver que su fuerza es muy débil. A veces, en un sitio web, se coloca un artículo en una posición muy obvia. Y en cuanto la vemos, sabemos que es un artículo de un centro de 50 céntimos. A pesar del sofisticado uso que el gobierno chino hace de la red, a largo plazo esta demuestra que tiene una habilidad de Houdini para escapar de cualquier esfuerzo de limitarla. En los países que tienden a ser bastante cerrados y donde el flujo de información no era muy bueno, se ha utilizado Internet para abrirla y una vez se permite la apertura, es muy difícil retroceder. Internet hace un esfuerzo por abrir las comunicaciones. Los chinos son como todos los demás. Y cuanto más se restrinja, más se avanzará hacia una sociedad democrática, hacia un modelo al que estamos acostumbrados. Y afortunadamente lo que está pasando es que cada vez son más ricos. Están utilizando la tecnología, se conectan a personas de todo el mundo y la idea de que pueden suprimir información importante va a desaparecer. Estamos empezando a ver el despertar de una conciencia política en muchas naciones reprimidas por las dictaduras. Me parece interesante que tanto el primer ministro Jin Gaoban de China y el presidente Medvedev de Rusia estén ahora respondiendo a los bloggers de la red. A pesar de que son líderes de regímenes autoritarios, ahora están sintiendo la necesidad de responder al despertar de la conciencia política que está emergiendo en la red. Mientras que aumenta la lucha entre la gente y la autoridad, me parece que la noción del Estado, en última instancia, puede estar erosionada por otras fuerzas en juego en la red. Fuerzas que retan activamente nuestras ideas de identidad, nacionalidad y comunidad. El alcance global de la red ha dado gran inspiración y poder a las personas que, por cualquier motivo, aspira a volver a dibujar el mapa del mundo.
El primer intento más importante para aprovechar un nuevo tipo de conciencia global a través de la red no vino a través de los sitios basados en la información, sino a través de un servicio monetario. A finales de los años 1990, un hombre vio que la capacidad de la red para funcionar a nivel mundial, no regulada ni controlada por los gobiernos individuales, significaba que la gente corriente tenía un canal de libre circulación de dinero alrededor del mundo. Peter Thiel no es tan conocido como Bill Gates o Tim Berners-Lee, pero debería serlo. Él es el hombre que fundó PayPal, un revolucionario sistema internacional de transferencia de dinero, una moneda global. Con PayPal, el dinero se puede mover a través de las fronteras nacionales, a través del ciberespacio abstracto. En 2008 se manejaron 60.000 millones de euros en transacciones durante todo el año. Llegué a creer que el lugar en que sería tomada la decisión por las personas o por el Estado no sería en los pasillos de la política o en los debates públicos o cosas por el estilo, sino en el desarrollo de nuevas tecnologías. El futuro del siglo XXI va a suponer una nueva versión de la globalización y tenemos que conseguir que la globalización funcione. Y eso significa que de alguna manera tenemos que encontrar formas de romper ciertas barreras que existen entre las personas. Los orígenes de PayPal se encuentran en la Universidad de Stanford, a las afueras de San Francisco. Thiel conoció en un seminario a Max Levchin, un científico informático. Se cayeron bien y su colaboración llevaría a PayPal. Thiel vio esto como una oportunidad de ganar dinero, pero también como una oportunidad para poner en práctica algunas de sus creencias. El lema de PayPal era que se trataba de la nueva moneda mundial y que de alguna forma iba a cambiar la manera en que el mundo pensaba en el dinero, que iba a cambiar el significado del dinero, la forma en que la gente hacía transacciones y, en cierto sentido, daría a la gente una soberanía sobre su dinero que no había tenido nunca. El sistema de PayPal permite a la gente común transferir pequeñas cantidades de dinero a nivel internacional y, de igual forma que mucho de lo que surge de la red, la autoridad lo cogió al vuelo. ¿PayPal es un banco, un servicio de pago, un transmisor de dinero? En el sentido estricto no entraba dentro de cualquier marco regulador y había una brecha legal por la que se pudo construir la empresa y averiguarlo más tarde. Peter Thiel vio después el potencial de Facebook como una manera de formar comunidades no limitadas por la nacionalidad. Él fue uno de los primeros inversores de lo que se ha convertido en la red social más grande. Facebook tiene ahora 350 millones de usuarios en todo el mundo. Si fuera un país, sería el tercero en población del mundo. La red ha dado lugar a todo tipo de nuevos grupos sociales y creo que en parte se debe simplemente a que las existentes han sido extraordinariamente limitadas por la geografía y la historia, y esa no es la mejor manera de que los grupos se organicen. Normalmente quieres estar en grupos con otra gente que tenga cosas en común contigo o de gente de la que puedas aprender. La Internet ha liberado a las personas, desafía las actuales estructuras de poder de los estados y naciones, y en el futuro sigue siendo algo abierto, pero sin duda los primeros 15 años han sido muy positivos. Peter Thiel es un verdadero visionario de la red. Vio cómo se reduciría el mundo, que iba a establecer nuevas formas de hacer las cosas por encima de la tradición y rindiendo a quienes lo dudaban. Pero la red ofrece la otra cara de la visión de Thiel. Hay otros pioneros de la red que ven en ella una manera de poner una comunidad en contra del mundo, no para crear una nueva apertura o lealtades más amplias, sino para acorralar las identidades. Antes de la red, los extremistas solían estar dispersos en pequeños grupos por todo el mundo. La red los vinculó a todos, les dio nuevas herramientas, permitiéndoles llevar la iniciativa. Al-Qaeda reconoció rápidamente la capacidad de este nuevo medio para difundir su mensaje de miedo y terror. Los grupos islamistas han escogido Internet para difundir todo su material, porque de esta manera pueden controlar totalmente cómo y dónde se difunde el mensaje.
Casi todos los días Al-Qaeda y los talibanes están poniendo lo que podemos llamar vídeos de propaganda. Dicen dónde están, muestran los ataques o elogian a un líder en particular, uno que quizá murió en un ataque teledirigido. Los vídeos suelen ser largos, tal vez de hasta 40 minutos, sobre todo de alguien hablando de las grandes hazañas de esa persona, intercalándolo con vídeos de alta calidad. En su mayoría están basados en la ira y para despertar la ira. Y utilizan una gran cantidad de imágenes de mujeres y niños muertos y otras imágenes horribles. Son tácticas de choque para captar a la gente, para conseguir que entren en el engranaje y crear ese sentido de urgencia. Al-Qaeda, como Internet, no tiene centro. Es un grupo disperso de personas estrechamente asociadas. Desde cualquier lugar del mundo en que estén los yihadistas, la red les permite hablar con personas de ideas afines, y su sistema de creencias es reforzado inmediatamente. La red actúa como una especie de tierra virtual, portátil. El concepto de una patria portátil se refiere a los diferentes grupos que operan en diferentes países en el mundo que tienen objetivos similares y pueden utilizar Internet como un espacio que vincula a todos ellos en un solo lugar. Internet reemplaza de alguna manera las fronteras de un país determinado para cada uno de estos grupos y los une como si todos vivieran en un solo lugar. Después del 11 de septiembre, cuando los talibanes fueron expulsados de Afganistán y Al-Qaeda perdió su base, se trasladaron a Pakistán y para mantenerse en contacto utilizaban los cibercafés, porque sabían que no podían hablar por los teléfonos móviles, ya que temían ser localizados. Muchos de los terroristas que estaban en este país han sido rastreados gracias al trabajo de investigación de las autoridades pakistaníes, a partir de los cibercafés de Pakistán, la India, Bangladesh y otros lugares. La red rompe las distancias. Los fanáticos de todo el mundo pueden hablar entre sí fácilmente. La red les permite crear y vivir en sus propios y pequeños mundos. Esto es algo que Ishtiaq Hussein vio de primera mano en Londres, cuando él era miembro de Hizb ut-Tahrir, el Partido de la Liberación. Si vives en una zona donde no hay personas de mentalidad similar, puedes entrar en la red y comunicarte con gente de ideas afines, por lo que ni siquiera hay necesidad de reunirse físicamente. Ha habido personas que se han comunicado por la red, que nunca se han conocido, que ni siquiera se han reunido con miembros de estos grupos, pero han leído escritos en páginas web y se han radicalizado por sí mismos. Así es como captan los terroristas, así que definitivamente la red juega un papel importante en esto. Estoy totalmente comprometido con la causa del Islam. Así es como deberíais ser todos. Y dejar de apoyar al gobierno británico. Esto es lo que los críticos de la red llaman ciberbalcanización. La red permite a los usuarios filtrar su visión del mundo a través de la lectura selectiva y conexiones. Ponen en marcha la maquinaria para hablar y reforzar su extremismo. La forma en la red puede ayudar a los grupos atrapados en su propia visión distorsionada del mundo. Es algo que fastidia al hombre que creó la red, cuya esperanza era que conectara a la humanidad, no que la dividiera. Entran en un sitio web y solo entran en otras webs que crean en las cosas extrañas que esa gente hace. Y son personas que se sientan ante sus equipos para comunicarse y conocerse. Y luego salen de un sótano para buscar a alguien en la calle. Y lo único que han hablado es para decir que disparen a esa persona. No, eso es una visión horrible de usar un portal cultural. Creo que una de las grandes paradojas de la red es que por una parte la aplaudo por darnos a todos una voz, por darnos un tremendo poder. Pero por otra parte, ese poder puede ser usado para bien o para mal. Dando a conocer más y más sobre nuestras vidas en la red, nos hemos convertido en vulnerables a los malos elementos, a las redes del odio y al más oscuro uso de la red. El ejemplo más extremo de ese lado amenazante de la red se hizo evidente hace poco, en el 2007, cuando todo el país fue llevado casi al borde del desastre por un asalto dirigido a través de la red. Estonia, un pequeño país con 1,5 millones de habitantes, fronterizo con Rusia, ha sido descrito como el país más conectado de Europa. El 97% de todas las transacciones bancarias se hacen online, así que era un objetivo tentador para cualquiera de los llamados guerreros cibernéticos.
Estamos muy involucrados en la revolución digital y por eso tenemos que protegernos, porque si algo sale mal, somos muy vulnerables, pero no queremos perder esta forma de vida. En abril de 2007 se produjo un desacuerdo entre Rusia y Estonia, ya que los estonios querían retirar este monumento de guerra ruso del centro de Tallinn y traerlo a este lugar más apartado. Para muchos de los rusos que aún vivían aquí era una gran ofensa y salieron a las calles provocando disturbios que se prolongaron durante 2 noches. Pero mucho más perturbador fue lo que ocurrió después. Un ciberataque sostenido destinado a derribar las mayores instituciones de Estonia. La forma más común de ciberataque se llama denegación de servicio. Un ordenador envía instrucciones a una red de computadoras conocida como una botnet. Estos son ordenadores domésticos ordinarios que han sido manipulados y están bajo el control de los ciberguerreros. Esta red bombardea el sitio elegido con millones de peticiones. El sitio se colapsa tratando de responder y eso significa que mientras dure el ataque nadie puede acceder a la página web y por lo tanto se deniega el servicio. Estonia, mayo de 2007. Aquí llovieron los ciberataques sobre el centro económico de este pequeño estado. Afectó principalmente a los sitios web del gobierno que fueron cerrados. Cerraron algunas empresas y los bancos fueron atacados. Tuvimos graves problemas con los sitios externos de Internet, así que ningún cliente podía entrar a la Internet del banco. Si no pueden salir los periódicos, no sabes qué ocurre en el país. Si los bancos no operan, la actividad económica queda paralizada. Si eras un empresario estonio en París y necesitabas ponerte en contacto con un banco a través de Internet para conseguir fondos, no podías. Y Estonia terminó aislándose del mundo exterior. Cerraron las fronteras y no se permitían los mensajes entrantes a través de Internet. Lo que convierte a la ciberguerra en una amenaza para el Estado es que el Estado ni siquiera sabe de quién o de dónde procede el ataque. Es muy difícil saber quién te está atacando en el espacio cibernético, porque las investigaciones cibernéticas por lo general terminan en un equipo afectado en un tercer país en el que los archivos se han eliminado. Seguramente no se organizó en Uruguay, ni tampoco se organizó en, no sé, Malí. No podemos decir que fue el cerebro detrás de eso, si había un solo autor intelectual detrás de todo. Y no hay pruebas claras de la participación de algún Estado. Pero lo que podemos demostrar es que la Federación Rusa no cooperó para mitigar esos ataques. Así que, por lo menos, contribuyó con un apoyo pasivo a esos ataques. Los estonios con quien hablé no llegaron a acusar al Kremlin de lanzar los ataques. Si yo viviera en un pequeño país fronterizo con Rusia, creo que tendría mucho cuidado en no señalarlos con el dedo. Pero mi búsqueda para entender el nuevo orden mundial en la red me llevó a Moscú y allí descubrí una pista prometedora. En una casa desvencijada, un comisario de Nashi, un movimiento juvenil nacionalista, accedió a hablar conmigo. Yo esperaba el modelo ruso de negar cualquier implicación en el ataque, pero en lugar de eso, estaba ante una persona que afirmaba haber atacado Estonia. Resulta que lo hizo un chico. Este chico. Mi papel fue el iniciador de esta batalla en Internet. Y fui el promotor del uso de esta tecnología, además de ser el organizador de estas acciones. Más de 5.000 personas fueron detenidas en Tallinn en ese momento. Sus derechos humanos fueron violados a gran escala. Nuestra intención era llevar a cabo una acción de masas y conseguir que las autoridades estonias tuvieran miedo.
Y como no podíamos ir a Estonia, lo hicimos a través de Internet. No hubo ataques cibernéticos como tales. Se trataba de ciberlegítima defensa. La ciberlegítima defensa no es más que una acción de masas en Internet. De la misma forma que podemos llevar a cabo manifestaciones masivas en las calles y en las ciudades, ahora podemos hacer lo mismo en Internet. Y creo que esas manifestaciones de masas serán muy interesantes y populares en el siglo XXI. ¿Fue una iniciativa tuya? ¿No estuvo implicado el Estado? Estas acciones no fueron apoyadas por el Estado. Fue una reacción de la sociedad civil que existe en Rusia. Por supuesto, las autoridades estonias se avergonzaban de que hombres ordinarios de 18 y 20 años hubiesen reventado su sitio web principal. Por eso inventa historias que sugieren que los ataques habían llegado del Kremlin. A medida que el mundo esté más conectado, habrá más oportunidades para que las naciones se hagan daño unas a otras. No hemos visto mucho todavía, pero es algo que tenemos que pensar para el futuro. Todo lo que hay que hacer es leer los periódicos. Y cuando ves que hay conflictos en el mundo real, también hay conflictos en el ciberespacio. Creo que es muy rentable hacer la guerra cibernética. Los sistemas de armas tienden a ser muy caros, así que creo que vamos a ver más guerras de este tipo. Para bien, ya hemos visto cómo la red puede redefinir la democracia y abrir nuevos horizontes. En las calles de Irán reunió una multitud que pretendía impugnar un régimen. Sin embargo, para mal, está reforzando los prejuicios y cierra puertas. En manos de los adolescentes altamente motivados de Rusia, casi paralizó un país. Por el momento, una cuarta parte del planeta está conectada. Pero me pregunto, ¿qué ocurrirá cuando el 75% restante se conecte? ¿Ayudará la red a generar nuevos entendimientos globales? ¿O nos enfrentaremos a nuevos peligros que nunca imaginamos? Dando la voz a todos, se crea una cacofonía. Y en esa cacofonía, a menudo se escuchan las voces más duras, las más brutales e incluso las más despiadadas. ¿Puede una red social derrocar un régimen? No creo que pueda derrocar un régimen, pero creo que puede contribuir, porque se pueden expresar ideas, y cuanto más deprisa se expresen las ideas, y cuanto más acceso tenga la gente a ellas, más deprisa pueden cambiar las cosas. Creo que en cierto modo las nuevas tecnologías están cambiando y liberando rápidamente la cultura occidental metropolitana y que esas tecnologías que pueden provocar cambios todavía son solo accesibles a muy poca gente y en lugares muy específicos y que estamos solamente al principio de ese equilibrio que hará que funcione en todas partes. Después de 20 años, estamos empezando a ver el enorme impacto que la red tiene sobre la naturaleza de la política, el poder y la guerra. La red se enfrenta al mundo con una oportunidad y una responsabilidad increíbles. La pregunta para el futuro es cómo vamos a usarla. De un fenómeno de la red conocido como redes sociales, una forma cautivadora y novedosa para estar en contacto con los amigos. Twitter te permite enviar un mensaje llamado tweet desde tu teléfono o tu ordenador. El mensaje debe contener como máximo 140 caracteres y puede leerlo cualquiera que se suscriba a tu página de Twitter. Poco después de su lanzamiento, los tweets empezaron a inundar la red, gente que contaba su vida con pelos y señales. El microcosmos del mundo de la red Twitter parecía una moda cuando empezó. La gente solo quería un Twitter porque sí, porque valía la pena. Era una forma interesante de charlar. Mucha gente que dejó de utilizar el servicio lo vio como un ejemplo más de lo superficial de la cultura del todo sobre mí de la red. Pero entonces ocurrió algo revolucionario.
Irán, junio de 2009. A raíz de unas elecciones presidenciales, los partidarios de la oposición se echaron a la calle para expresar su indignación porque pensaban que estaban amañadas. El Estado iraní contraatacó con la policía antidisturbios y la prohibición de cualquier medio de información dentro del país. Los manifestantes regresaron de nuevo a Twitter para contar al mundo lo que estaba ocurriendo. Y en números extraordinarios. Solo en los primeros 18 días, 500.000 de personas enviaron más de 2 millones de tweets desde Irán. En pleno apogeo, cada hora se publicaban 200.000 tweets sobre Irán. Una iraní residente en Inglaterra era quien recibía muchos de esos tweets. Tiene familia en Irán, por lo que no podemos mostrar su rostro ni proporcionar su identidad real. Se le conoce por su apodo en Twitter, Oxford Girl. Yo estaba sentada y decidí ir a tomar un café, y cuando volví tenía unos 3.000 tweets que llegaron en unos minutos. En cuanto envió esos mensajes, el público en general se convirtió en un vínculo crucial entre los manifestantes y el mundo exterior. Alguien me enviaba un mensaje o un correo electrónico y yo escribía: he recibido una noticia que dice que los basijis están en tal o cual calle, están arrestando a la gente, avisad de que vayan por otro sitio. Twitter tiene un efecto enorme en la red. La información se pone en manos de la gente, haciendo que sea como el mercurio, irreprimible e incontenible. Es como el muro de Berlín, e imaginen lo rápidamente que habría caído el muro si Twitter hubiese existido. Me sentí muy contento y entusiasmado porque algo estaba pasando, pero también alarmado porque las cosas podían empeorar muy deprisa. Pronto, no solo las redes sociales como Twitter, sino también sitios para compartir vídeos como YouTube, se vieron atrapados en la lucha a vida o muerte en Irán. Cuando una joven iraní fue asesinada, millones de personas fueron testigos de sus últimos momentos. La gente vio en tiempo real cómo moría una persona joven y llena de energía, con una vida por delante, asesinada sin sentido por el régimen actual, y la gente quiso vengar su muerte. La red está sacudiendo el mundo de la política, porque es capaz de capturar información de una multitud de testigos oculares para luego transmitirla a nivel mundial en tiempo real. Es móvil, interactiva e inmediata. Y esto significa un paso radical del gran regalo del siglo XX a los políticos, una televisión en vivo. A diferencia de la televisión en vivo, los vídeos en la red provocan inmediatamente una reacción en todo el planeta que después redunda en sucesos que se desarrollan sobre el terreno. Los sucesos en Irán fueron trágicos y provocaron una gran conmoción por la capacidad del pueblo de Irán para conectar con la audiencia mundial y con sus semejantes dentro de Irán para utilizar el poder de la información, para inspirar resistencia contra aquel régimen y para crear una conciencia política en apoyo de la democracia. Lo que hemos visto evolucionar en la red es un gran ejemplo de cómo los seres humanos pueden evolucionar con sus herramientas. Provocamos cambios con nuestras herramientas y las herramientas nos cambian a nosotros. Y el ciclo continúa. La nueva infraestructura de las comunicaciones no provocó el levantamiento. El que lo causó fue el descontento político, porque cuando las personas están en un momento de necesidad y quieren hacer algo coordinado, unen sus manos y utilizan las herramientas que tienen para hacerlo, algo que no había sucedido antes. La red es como una caja de herramientas para protestar contra un mundo inesperado. Los administradores de Twitter estaban sorprendidos de que se hubiera producido una revolución tan rápida y que a la vez se extendiera por todo el mundo. En ambos casos, el principio que lo guiaba era el mismo. Creo que la apertura es una revolución en sí misma. Expones tus pensamientos y así atraes a otras personas que de otro modo no habrías atraído. Y las cosas ocurren. Es como una reacción química. Es casi inevitable que con las nuevas tecnologías que existen en el mundo la información fluya libremente. La gente se comunica y eso conduce al poder. Lo que es asombroso es cómo las autoridades, incluso los estados y las naciones más poderosas, parecen incapaces de enfrentarse a la red.
Pero si vamos un poco más allá, la razón se hace evidente. Los datos se vuelven a rehacer por completo. La conmutación de paquetes es la herramienta perfecta para que los ordenadores se comuniquen entre sí, ya que permite transmitir de una vez y rápidamente una enorme cantidad de datos a través de múltiples rutas. Esta arquitectura implica un flujo imparable de datos. Y esto es lo que tendría consecuencias dramáticas para las personas y los gobiernos en los años siguientes. Parte de mi motivación cuando estaba trabajando en Internet era precisamente la construcción de un sistema que no tuviera ningún control central. Recordemos que todo estaba siendo financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y una de las cosas que ese departamento quiere es que los sistemas sean altamente fiables y resistentes. Una forma de lograrlo es no tener ningún punto central que pueda ser atacado y destruido y por lo tanto que nada pueda inferir en el funcionamiento de la red. Así que la consecuencia de esta arquitectura descentralizada es que es altamente resistente a las deficiencias y por lo tanto es muy difícil para cualquiera cerrar Internet por completo. Cuando empezó, la antigua ARPANET conectó 4 universidades de toda Norteamérica. Actualmente, Internet mantiene conectado a un 25% de la población del planeta. Los ejes de Internet son los servidores madre. Estos actúan como guías telefónicas, conectando todos los ordenadores a los sitios web que queremos ver. Parece un bloque de oficinas anónimo, pero en realidad este edificio alberga uno de los 13 servidores madre que mantienen a Internet en marcha por todo el mundo. Tenemos gran cantidad de accesorios, cámaras en el techo y tenemos muchos otros accesorios en el techo, en las paredes y bajo el edificio para controlarlo todo fácilmente. Todas las paredes exteriores son de paneles metálicos y tenemos sensores de movimiento en el techo para que nadie pueda entrar por el falso techo. Con eso me estás diciendo que lo que hay dentro de esta habitación es muy valioso y muy importante. Cierto. Toda esta seguridad es para proteger al Santo de los Santos, el santuario interior de la sala de servidores. Esta habitación es responsable de todas las direcciones.com del mundo, 80 millones. El buen funcionamiento de la economía mundial depende de ello. Aquí están concentrados todos los comandos de los servidores y así se ahorra una gran cantidad de espacio. Sí, a su manera. Esta habitación es probablemente tan importante como el despacho oval. Escuchemos un momento el sonido de 80 millones de .com. ¿Qué pasaría si diera un tirón del enchufe y de repente hubiera un apagón aquí, en Mount View, California? Información vinculada a la red se canaliza a través de un sistema físico más antiguo, Internet, que opera más allá de la jurisdicción de cualquier país y trabaja en contra del control central. Es irónico que ahora amenace al Estado, para el que Internet fue originalmente diseñado, para proteger a la nación más poderosa de los tiempos modernos. Los orígenes de Internet se remontan a la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Rusia soviética se enfrentaban a la amenaza inminente de un holocausto nuclear. En 1957, el gobierno estadounidense se llevó el susto de su vida cuando los rusos lanzaron el primer satélite espacial, el Sputnik. Decididos a no volver a ser burlados por los soviéticos, los americanos fundaron la Advanced Research Project Agency, conocida como ARPA. La ARPA contaba con un gran presupuesto y dijo que iba a crear algo que vencería el juego de los rojos. El Pentágono no tenía ni idea de qué era eso que iba a proteger a Estados Unidos. El ARPA no estaba dirigida por un departamento militar de investigación y desarrollo, que entonces estaba centrada en los detalles básicos y prácticos de las nuevas armas. Reunió a algunos de los científicos civiles más brillantes de Estados Unidos y les dijo que miraran al futuro y descubrieran algo verdaderamente revolucionario. Una de las áreas en las que la ARPA se metió de lleno fueron las comunicaciones. Utilizando la nueva tecnología de los ordenadores se desarrolló ARPANET, una red innovadora y precursora de Internet.
A principios de la década de los 70, ARPANET era una de las redes informáticas similares de todo el mundo. El problema era cómo unirlas. En 1974, dos científicos informáticos, Vint Cerf y Bob Kahn, crearon las reglas con las que estas redes podrían hablar entre sí. Esto marcó el comienzo de la Internet mundial que conocemos hoy. La experiencia que tuvimos al principio fue simplemente resolver un problema de ingeniería bastante complicado e interesante. No creo que ninguno de nosotros apreciara que la solución a este problema daría lugar a lo que hoy conocemos como la red mundial, con casi 2.000 millones de personas online. Detrás del trabajo de Vint Cerf había una tecnología denominada conmutación de paquetes. En ella reside el corazón de la revolución virtual. La conmutación de paquetes toma una parte de la información y la desmenuza en trozos pequeños. Entonces, estos son enviados a través de la red, a menudo en un orden incorrecto y ni siquiera por la misma línea. En el extremo receptor, los paquetes se vuelven a colocar en el orden correcto y durante los últimos 10 años que he estado escribiendo sobre la World Wide Web, he podido ver cómo esta ha transformado nuestro mundo. Un 25% de la población de nuestro planeta ya está conectada, permitiendo a los usuarios el acceso al conocimiento y la conexión entre ellos, algo que nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad. Representa la aparición de un ecosistema totalmente nuevo de la información que tendrá un impacto sobre la civilización humana aún mayor que la prensa impresa. Impulsa la transparencia, impulsa hacia la perfección de la información. Parece que la red haya impuesto la información gratis. Y hemos visto que la gente corriente se ha involucrado en la lucha por la libertad y la democracia. Naturalmente, la red como tecnología favorece el aperturismo. Hace que este sea más fácil y dificulta la cerrazón. Cualquiera que quiera participar tiene que inscribirse para pertenecer a ese espacio. Pero no todo es lo que parece. Dentro de la caótica competencia general de esta revolución virtual, hay altibajos entre los ganadores y los perdedores en la lucha por el poder. Es una herramienta muy poderosa que tiene el Estado para controlarnos, para saber de nosotros. Desde el principio estuvimos intentando encontrar un equilibrio que funcionara. Mientras que la antigua lucha por la libertad ocupa los titulares, en su despertar, la red está cambiando silenciosamente el poder, a veces de una forma amenazadora que nunca hubiésemos imaginado. Está acelerando la globalización. Nos está proporcionando nuevas lealtades que sobrepasan los límites tradicionales. Pero también está reinventando la guerra y parece estar creando temibles callejones culturales sin salida. Frente a todo esto, los viejos centros de poder se están viniendo abajo. Este documental trata sobre la lucha para llenar el vacío que ha quedado y qué significa para nosotros. La revolución virtual. ¿Enemigo del Estado? La breve historia de la red está llena de nuevas aplicaciones con consecuencias inesperadas. Lo que en un principio parecían ser situaciones sin consecuencias, han emprendido una vida por sí mismas y los usuarios la utilizan para una nueva causa. Tal vez el ejemplo definitivo es cómo un servidor de la red llamado Twitter ha llegado a amenazar a uno de los regímenes más duros del mundo. Twitter fue desarrollado en San Francisco en 2006. Junto con Facebook, forma parte